Producción. Muy buenas tardes a todas y todos a este siguiente seminario web sobre temas energéticos 101 o principales para dar información sobre temas de importancia para Tocopilla. El día de hoy tendremos el tema de las microredes, el uso de sistemas fotovoltaicos en microredes y especialmente cómo pudieran ser útiles para una ciudad como Tocopilla. Antes de presentar a la persona que nos dará la plática, quisiera hacer un par de recordatorios. La presentación va a ser en español y podrán, por favor, hacer sus preguntas al final o escribirlas en el chat. El seminario web está siendo grabado y estará la liga a la disposición de todos. También les recordamos que la semana entrante tendremos el próximo seminario web o webinario con el tema de reutilización y reciclaje de paneles fotovoltaicos. Para terminar aquí la breve introducción, les presento a David Martínez Viro, quien es ingeniero industrial. Él trabaja para el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos en el campus de Alaska, donde trabaja en varios de estos temas de microredes. David tiene experiencia amplia en las microredes, pero también en el desarrollo, instalación, operación y mantenimiento y temas financieros de proyectos de energías renovables en general. Voy a parar mi presentación para darle espacio a David para que presente él. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Listo, creo que ya puedes subir, David. Listo. Buenos días, buenas tardes, como decía Ricardo, a todos y todas. Ya pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Súper. Eh, Voy ajustando la ventana para poder ver yo también mi pantalla. Pues me da mucho gusto poder tener esta plática con ustedes. La verdad, las microredes y la energía solar son dos temas que me apasionan y como decía Ricardo, aquí en Alaska lo he estado trabajando. Hay muchas microredes en Alaska por la baja población y la distancia que hay entre las comunidades, pero también continúo trabajando en proyectos en Latinoamérica, como en Colombia, donde se ven temas similares a los que vamos a platicar hoy. Y el contenido de la presentación de hoy es este que presento ahora. Primero quiero hablar un poco de contexto de manera muy general y desde como una perspectiva lejana. Después vamos a entrar a la definición de microredes, cuáles son los componentes y qué es lo principal que existe en una microred. Después hablaremos un poco de qué tipo de beneficios pueden traer y en específico cómo podrían beneficiar a Tocopilla. Después comentaremos sobre el plan de implementación desde el momento en el que se tiene la intención de considerar una microred hasta el proceso de operación y mantenimiento durante la vida completa de una microred. Y después entraremos a uno de los temas que suelen ser más relevantes, uno de los temas claves para la implementación de este tipo de proyectos, que es el financiamiento y los diferentes métodos que existen de financiamiento. Finalmente hablaremos de un par de casos de éxito, unos que son aislados de la red general eléctrica del país en el que se encuentran y otro caso en el que se encuentra interconectado a la red del país en el que están. Y finalmente habrá una sección de conclusiones y preguntas. Entonces, para entrar de lleno de una vez, eh, lo primero que quiero hablar, como decíamos, es el contexto, que es en dónde se encuentra Tocopilla y cuál es su contexto respecto a la energía. Y podemos conocer que hay tres actividades principales que han definido, no quiere decir que seguirán así, pero que han definido algunos procesos productivos en Tocopilla. El primero es la pesca, el segundo es la generación termoeléctrica y a pesar de que
se tiene un pasado muy fuerte con generación termoeléctrica. También hemos visto cómo pues el país ha ido tomando algunas decisiones, el gobierno del país ha tomado algunas decisiones para hacer algunas transiciones energéticas y, el contexto alrededor de la generación termoeléctrica se me hace muy importante en Tocopilla. Y finalmente la minería, ¿no? Y después para entender cómo se usa la energía y cómo va a ir transformándose la energía, se pueden ver planes a futuro. Si un ejemplo de plan a futuro es el PELP, la planificación energética de largo plazo que hace el Ministerio de Energía de Chile. Y ese simplemente pues, es la vista de lo que viene y lo que está planeando el gobierno al respecto. Y otro tema importante es que Cotopilla es considerado como un polo de desarrollo de generación eléctrica que también tiene implicaciones de importancia especial de la comunidad y, y también de las perspectivas de nuevos proyectos, como que se toman decisiones basado en esta categoría que se le ha asignado. Y entrando a lo que son las microredes, yo puse esta imagen en la que voy a ir hablando de cada uno de los componentes, pero primero quiero hablar un poco de la definición, que la definición como genérica de una microred es un grupo de consumidores o un grupo de cargas eléctricas que se encuentran en una zona en conjunto con generación distribuida. Y se le llama generación distribuida o fuentes energéticas distribuidas, simplemente porque el tamaño, en vez de ser muchos, a veces cientos de megawatts, que es como la capacidad, se tienen desde algunos kilowatts hasta algunos pocos megawatts. Y ese es como el rango que en general se considera dentro de la categoría de microred. Y ahora sí viendo las partes específicas. Como decía, las microredes, hay algunas que están aisladas y otras que están conectadas a la red general del país en el que se encuentran. Y en la imagen de aquí se presenta pues uno de los casos donde sí existe esta red general del país. Y estas redes pues normalmente proveen estabilidad, proveen energía constante y ciertas comodidades, ¿no? Uno puede simplemente ir y prender el switch y al menos en mi caso, algunas veces no estoy seguro de dónde viene esa energía, dónde se generó, pero sé que tengo acceso a ella en mi casa gracias a esta red existente. Y aunque las microredes ofrecen muchas veces estos mismos servicios, las redes generales proveen energía para una gran cantidad de la población. Y ahora nos deja perfecto para el siguiente componente que son los usuarios. Y este puede ser casas, pueden ser negocios, puede ser también industria y cualquier consumidor eléctrico que forma parte de esta región es parte de esta categoría. Después tenemos a los generadores y esto puede ser muchas veces, lo normal para las microredes es que los generadores que usan fuentes convencionales sean de diésel. Hay un mercado muy grande, la tecnología se ha desarrollado mucho y por lo tanto es muy usado que exista un generador que sea de diésel, pero no necesariamente tiene que ser así. Un poco más adelante vamos a ver también las renovables en la figurita que sigue muy pronto. Y una característica importante de las microredes que no he mencionado es que ofrecen cierto control sobre la microred, sobre de dónde se está produciendo la energía. Hay mucha comunicación entre los generadores, si son varios pequeños generadores y los varios consumidores. Se tiene más control sobre esta energía, se sabe más en qué se está usando y en algunos casos se empiezan a considerar cargas nuevas, cargas que se pueden considerar como innovadoras, como son los vehículos eléctricos, que pues, se conectan a la microred y también pueden significar consumos adicionales o también, en otros casos, el almacenamiento de energía, ¿no? El almacenamiento de energía es clave para las microredes porque en el caso en el que haya una desconexión, un apagón de la red general que provee esta estabilidad, eh, tanto los generadores como las opciones de energía renovable que existan en esta microred se conectan a las baterías que puede ser un ejemplo de almacenamiento. Hay varias tecnologías de almacenamiento, pero se conectan con este almacenamiento energético para tener ciertas respuestas ante apagones o respuestas ante variaciones en voltaje, variaciones en frecuencia,
etcétera. Y como es el título de la plática de hoy, es microredes con energía solar. Y aquí también tenemos eólica, pero muchas veces que se analiza la instalación de una microred, se consideran las fuentes alternativas que se tienen de energía. Y como hemos visto una bajada en los precios de energía solar, de energía eólica, muchas veces la opción más barata de energía puede ser energía renovable, que además tiene otras ventajas que mencionaré en una de las diapositivas de más adelante. Y este consumidor de calor y de potencia o de electricidad también es algo que se puede tener en microredes. Se pueden tener consumidores industriales que requieran diferentes tipos de necesidades y la microred puede ir respondiendo a este tipo de necesidad dependiendo de los componentes, pero solo por decir que las microredes realmente cubren todo el espectro de consumidores posibles que se pueden tener en una red normal. Y moviéndonos a cómo esto beneficia a Tocopilla, ¿no? Una vez que se conoce en términos generales el concepto de una microred, cómo estas pueden beneficiar a Tocopilla. Y lo primero y el enfoque de NREL, del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, es el trabajo con energías renovables, ¿no? Y este enfoque es porque es definido como energía limpia. Y esto es porque las fuentes convencionales, como un generador de diésel, como una termoeléctrica que use carbón, como cualquiera de estos generadores que usan hidrocarburos, emiten ciertos gases a la atmósfera que producen este famoso el efecto invernadero, que tiene algunos efectos en el cambio climático, tiene algunos efectos en el aire que se respira, y el poder usar tecnología renovable puede tener ventajas porque pues, un panel no emite estas emisiones durante la generación. Una turbina eólica no emite estas emisiones durante la generación. Y aunque claro que hay emisiones asociadas desde la producción, cómo se producen estos paneles, hasta cómo se llevan a los lugares para ser instalados y después su disposición al final cuando se van a ya sea reciclar o pasar a la siguiente fase. Cuando se hace el conteo total de cuál es el consumo, se puede ver que las energías renovables tienen muchas menos emisiones y son más beneficiosas para el medio ambiente. Otra ventaja es la generación de empleos directos en la región en la que se instalan. Eh, en México trabajé algunos años desarrollando proyectos fotovoltaicos y eólicos a gran escala para la red, no microredes, sino para la red nivel macro. Y durante la instalación es el momento en el que más empleo se genera, ¿no? Ahí los proyectos grandes pueden llegar a cientos de personas que se requieren para el momento de la instalación y después para el momento de operación y mantenimiento se reducen esta cantidad de empleos, pero se mantienen. Y es importante señalar que siempre hay, pues, la incógnita de cuál va a ser el mantenimiento, quién va a ofrecer este mantenimiento, se puede contratar localmente o si no se puede contratar localmente en ese momento, qué se requiere para poder contratarlo localmente, si hay un camino a través de capacitación para entonces que se pueda proveer la mano de obra localmente, ¿no? Y no solamente en el mantenimiento, sino también en algunos aspectos que pueden ser como tangenciales, ¿no? Como en proyectos grandes hay jardinería que se tiene que hacer, hay seguridad, hay como otros asuntos también relevantes. Y esto claramente pues desenvuelve, nos lleva al desarrollo social y económico. Y en los ejemplos que voy a platicar al final de la presentación, voy a hacer un poco más de hincapié en qué casos de desarrollo social y económico se han visto específicamente en microredes, no los proyectos grandes, sino en este nivel de proyecto. Otra ventaja es que fortalece la red eléctrica. Como decía en la diapositiva de la sección anterior, al tener más control y más comunicación interna, puede ayudar a que cuando hay variaciones de voltaje en la red general, las microredes pueden funcionar como un pequeño amortiguador para esas variaciones, pueden hacer sus propias regulaciones y también pueden proteger a los usuarios de la microred para que estas variaciones no les afecten. Y pues claramente las comunidades que no tienen
acceso a electricidad previamente a una microred, pues son considerados como parte de un aumento en el porcentaje de electrificación de la zona o del país, de la región en la que se encuentra. Y también, si es que se logra hacer una instalación usando una tecnología renovable que es más barata a la convencional, se pueden tener ahorros económicos. Y esto se hace en todo el mundo. Como decía Ricardo, yo me encuentro ubicado en Alaska actualmente, pero he trabajado en proyectos desde Latinoamérica hasta acá y en todos lados hemos podido ver que lo normal, que la tecnología, la fuente de energía que normalmente es la más barata, es una fuente renovable. Y claro que las fuentes renovables tienen algunas desventajas por variaciones y por eso se incluye el almacenamiento, se incluyen otros generadores, pero en la vista del todo, como una vista general, se puede ver un ahorro económico al integrar este tipo de tecnología. Y también la autonomía energética, ¿no? Si tenemos desconexión de red, eh, muchas veces las microredes pueden operar por sí mismas y es uno de los objetivos principales, ¿no? Un estudio que se esté buscando tener resiliencia por si en una zona donde hay muchos apagones, las microredes normalmente pueden suplir esta necesidad. Y aquí quiero mencionar algunos ejemplos de beneficios para la pesca en específico, pero claramente pues es una parte del gran abanico de beneficios que traen las microredes y las tecnologías de energía renovable. Y el primero que tengo aquí es la refrigeración y almacenamiento de productos pesqueros. Y esto permite tener una mejor planeación en cómo se realizan las ventas, se puede mejorar la logística alrededor de cómo se maneja el inventario que hay y demás, poder almacenar y refrigerar lo que uno pesca, realmente empodera el proceso de venta y los demás pasos que se tienen que tomar. Otra ventaja es iluminación en muelles y embarcaciones, que puede ampliar las horas posibles de trabajo, que puede reducir algunas desventajas que pueden haber por falta de iluminación o daños en la embarcación. También se puede alimentar sistemas de bombeo de agua cuando es requerido para, pues, cualquier asunto en el barco. La carga de equipos electrónicos, si es que uno tiene algún dispositivo que es importante tener durante la pesca para detectar dónde están los pescados o simplemente de dispositivos de comunicación, las microredes pueden proveer energía para esto. Y finalmente, la energía para el procesamiento del mercado. Y dependiendo de la escala de la operación, muchas veces estos procesamientos pueden ser tanto manuales como ya hasta el otro extremo industriales. Y hay varios puntos intermedios en los que la electricidad puede aumentar la productividad. Y, y realmente las microredes hay desde, como decía, desde unos pocos kilowatts, ¿no? Y hemos visto microredes en algunas zonas donde son 4 paneles y es apenas 1 kilowatt y tienen un par de baterías, pero con eso logran pues tener una máquina que quita el maíz de la mazorca, ¿no? Los granos del maíz de la mazorca y entonces con ese poquito aumentan la productividad y similar en el caso de la pesca. Moviéndonos al siguiente, que cuál es el plan de implementación. Este está compuesto por 5 pasos principales o 5 pasos generales y el primero siendo el alcance y planificación, ¿no? Y se empieza formando un equipo, quiénes son los interesados, quiénes son los que se van a ver beneficiados. Y cuando se desarrolla una microred en una comunidad, es muy importante evaluar la comunidad, que la comunidad sea parte del proyecto hasta donde la comunidad quiera estar integrada, ¿no? Nos ha tocado casos en los que la comunidad quiere literal ser quienes diseñan, quienes son dueños de la infraestructura, quienes operan, mantienen y hacen todo alrededor de la microred. Y también hay comunidades que dicen, bueno, nosotros preferimos que alguien más opere y alguien más instale, pero queremos acceso a los beneficios y que exista una relación comercial entre aquel que instaló la microred y nosotros. Entonces, todo este tipo de asuntos se evalúan en este primer paso, se evalúan riesgos, los consumos prioritarios y cuáles son los objetivos. Como decía, si es reducir apagones, entonces se diseña de cierta manera, o si es aumentar energía, también se puede reajustar el diseño y claramente pues, los requisitos de desempeño. Después tenemos la recolección de datos y aquí es donde es una de las fases más importantes y críticas,
en la que se tiene que tener todo el contexto completo de la comunidad o del lugar en el que se va a hacer la instalación para conocer cuáles son las cargas totales, cuál es el consumo total de energía y cuál es el consumo crítico, ¿no? Cuando hay un apagón, ¿qué es lo que no se puede apagar? ¿Qué es lo que tiene que seguir siendo electrificado? ¿Cuál es la infraestructura eléctrica existente y qué es lo que queremos cambiar? ¿Cuál es la generación existente y la futura? Y como decía, controles y comunicación, cómo va a ser el diseño en esto, los costos de energía actuales, pero también cuáles serían los costos futuros dependiendo de las diferentes tecnologías y cuál es la resiliencia histórica para poder también hacer un diseño apropiado. Y una vez que se tiene toda la información, ya podemos pasar a este tercer paso que es el diseño conceptual. El diseño conceptual no es el diseño final, se empiezan a poner como fronteras y arquitectura de hasta dónde va a electrificar la microred, ¿no? Esa es como la frontera, qué forma parte de mi microred y dónde voy a entonces poner al generador, dónde va a estar este control y se empieza a hacer un diseño considerando el contexto de la comunidad en la que se instalaría. Después está el análisis y selección de fuentes de energía. Se consideran las diferentes opciones. La energía solar es una de las más útiles porque puede ser desde un panel chico de unos watts hasta un campo de paneles de muchos megawatts. Pero claramente la tecnología solar en algunas zonas funciona mejor que en otras y por lo tanto se tienen que considerar todas las fuentes posibles de energía para esa región. Después se habla de controles y comunicación. Como ven, ese es uno que se repite, ¿no? Se recolectan los datos, pero se empieza a diseñar también a futuro. Las limitaciones y requisitos que existan en la red, que existan alguna limitación medioambiental, los requisitos de la red para poder interconectarse a la red. Uno tiene que cumplir con ciertas características de los equipos y demás. Después se empieza a hablar del modelo financiero y a eso vamos a entrar en la siguiente sección eh, y cuáles son las opciones de implementación, de qué manera podemos llegar a ese final, a ese objetivo. Después entramos ya al desarrollo del proyecto como tal, que se diseñan las estrategias de adquisición y operación, y la adquisición es de qué manera voy a contratar que se instale este proyecto, de qué manera voy a, o nosotros, ser capacitados para poder realizar la instalación. Después se define con más detalle cuál va a ser el financiamiento y fondeo que se va a elegir. Se afina el proyecto una vez que se tiene más claro cuál es el presupuesto y como esta estrategia final. Se hacen afinaciones de capacidad o afinaciones de ubicaciones, se hace una solicitud de propuestas, que es este proceso en el que uno dice, yo quiero tener un equipo con estas características instalado en esta región y necesito que instaladores diferentes me hagan propuestas económicas de cuánto costaría y es como un tipo de, como dice aquí, como una licitación o concurso para poder elegir al que más se alinea con mis necesidades. Y finalmente la implementación, el quinto paso. Y este es post asignación, después de que ya alguien es elegido como ganador del concurso. Eh, Se hace un diseño ingenieril específico, sabiendo cuál es el modelo de panel solar, cuál es el modelo de el tipo y calibre de cable y todos los componentes de la microred se hacen como parte de este diseño ingenieril. Después tenemos la construcción y pruebas básicas. Y una vez que ya también está conectado a la red, vienen las pruebas de puesta en marcha y desempeño. Cómo interactúa con la red, cómo está funcionando. Y ya que pasa todas estas pruebas, entramos a la operación y mantenimiento, que es pues realmente la parte larga del proyecto, es la vida útil que va a tener la microred. Y ahora sí, entrando al financiamiento, eh, esta sección tiene dos subsecciones, uno como los modelos convencionales y después voy a hablar un poco de unos modelos no convencionales o un poco más innovadores. Pero los métodos convencionales son a grandes rasgos tres. El primero es con participación o capital propio. Entonces, alguien que tiene la inversión, ya sea a través de presupuesto, porque es parte del gobierno local y saben que se puede hacer una inversión ahí, o hay un inversionista que quiere hacer una inversión acá es simplemente el dinero que se tiene o el recurso económico que se tiene para tener cierta participación en este proyecto. Y ese es el más claro, ¿no? Tengo dinero en mi bolsa y lo uso para este proyecto. El segundo es a través de deuda o préstamos, ¿no? Uno va a
solicitar una cantidad para cumplir ciertos objetivos. Normalmente para solicitar un préstamo también se requiere ya tener el modelo financiero para explicar cómo voy a poder repagar esta deuda. Y es un préstamo en un banco y claramente entre más invierta yo al inicio, pues menos puede ser la deuda que voy a adquirir para cumplir mis objetivos de la microred. Y la última opción son las donaciones. Y estos pueden venir, son como subsidios, pueden venir a través de gobierno o de donaciones y programas de apoyos para el desarrollo. Y por tener un poco más claro cuáles son las identidades de cada una de estas tres opciones, las posibles instituciones que lo proveen. En cuanto a la primera, que es la participación o el desembolso, eh, lo primero pueden ser entidades públicas o privadas que tengan un interés en ellos ser los dueños de esta infraestructura y entonces hacen la inversión con un presupuesto asignado que se tiene. Otros pueden ser miembros de industria de energías renovables que también les interesa el desarrollo y tener esta relación comercial con los usuarios eléctricos de esa zona. También hay inversionistas privados, tal vez alguien dentro o incluso fuera de la comunidad dice, no, pues a mí me interesa ese proyecto, yo tengo la economía para hacerlo y aquí está. Y la última es el crowdfunding o también el fondeo colectivo en el que un grupo de personas, y puede ser la misma comunidad, pues hacen aportaciones para poder entre todos tener esta microred. O no solamente dentro de la comunidad, también puede ser que hay colaboraciones colectivas fuera de la comunidad para hacer esta inversión en la comunidad. El segundo, que es la deuda, pues simplemente son las instituciones financieras que son bancos, y hay bancos, los normales que uno conoce, pero hay bancos específicos de desarrollo o bancos específicos sobre fondos climáticos que sus objetivos son poder fondear proyectos que estén orientados hacia temas de desarrollo social, de desarrollo económico, de reducción de impacto climático por transiciones energéticas y demás. Y finalmente, pues las donaciones. Y estas pueden ser a través del gobierno, a agencias gubernamentales o instituciones financieras, como decía en el anterior, que también están enfocadas en el desarrollo, pero en vez de hacerlo como préstamo, hay algunas instituciones que lo hacen, que tienen presupuesto para hacerlo como donación, ¿no? Y aquí organizaciones no gubernamentales que sean privadas o fundaciones que también sean como reciban donaciones de gente o reciban donaciones de algunas empresas y a través de esas donaciones busquen fondear proyectos de este tipo. Y también puede ser un crowdfunding, ¿no? Que alguien más se juntó inversión en otra ubicación y ese se va a hacer como una donación para la inversión en una microred. Sobre los modelos alternativos de financiamiento, el primero es los fondos verdes revolventes. Y estos son simplemente, es un fondo que se inicia con un capital inicial. Entonces, alguien o de algún lado, a través de cualquiera, incluso de los modos anteriores, se obtiene cierta inversión. Y supongamos que de los 6 partes que se quieren integrar a una microred, y digo 6 partes solo como ejemplo, el primero de las inversiones va a ser en poner energía solar, ¿no? Y entonces este fondo revolvente usa la primera porción de esta inversión que recibe para invertir en la energía solar y mientras se va pagando de regreso este préstamo y se sigue capitalizando, entonces se puede ir invirtiendo en nuevos proyectos y cada nuevo proyecto entra a este mismo proceso, ¿no? Se recibe la inversión, se invierte en el proyecto se paga a sí mismo a través de los ahorros o de los beneficios que está produciendo y después se puede ir invirtiendo en nuevos proyectos. Entonces se llama revolvente porque es un proceso continuo de proyectos y de búsqueda de nuevos proyectos para seguir invirtiendo. Y el segundo, que tiene un nombre un poco largo, es el contrato de rendimientos de servicios energéticos, que es cuando hay una empresa o una institución que puede ofrecer el servicio de, mira, yo te puedo asesorar sobre tu estado actual de consumo eléctrico, sobre los apagones que recibes, te puedo hacer algunos cambios y a través de los cambios que yo te voy a sugerir o te voy a aconsejar, vas a recibir ahorros derivados de estos proyectos y estos ahorros van a pagar tanto como tu ahorro
y un beneficio económico para ti, como también estas empresas reciben pues parte de los ahorros que están ofreciendo. Y esto es a través de alianzas con empresas que tengan este tipo de servicios, claramente. Y después tenemos la participación a través de pues, capital fiscal o préstamos en participación. Y estos son cualquier incentivo fiscal. Entonces, los incentivos fiscales, que son reducción en la cantidad de impuestos que se tiene que pagar sobre cierto tipo de tecnología, para cierto tipo de proyectos con cierto tipo de destino, ¿no? Muchas veces cuando los gobiernos ofrecen este tipo de incentivos fiscales, tienen ciertas características específicas que cumplir que se alinean, por ejemplo, eh, con el PLEP, ¿no? Con el plan de largo plazo de desarrollo energético que mencionaba al inicio de la presentación. Y a veces el gobierno pues busca tener incentivos fiscales en impuestos para que haya más motivación de perseguir este tipo de proyectos. Y ahora sí entrando a los casos de éxito, el primero del que quiero platicarles es una microred aislada que se encuentra en México, se encuentra en Baja California, que es como al norte de México. Y por dar un poco de contexto sobre esta zona, México tiene un sistema eléctrico nacional que está conectado desde la parte norte hasta la parte sur, todo completo México, pero esa península que se tiene en todo Baja California y Baja California Sur pertenece a una red eléctrica diferente y esa tiene varias microredes dentro de estos dos estados en México. Y entonces es una zona complicada, ¿no? Es una zona con electricidad cara, con muchas zonas no electrificadas también. Y aquí se hizo un proyecto en el que esta comunidad remota, que su principal actividad económica es la pesca, estaban buscando tener acceso a electrificación, se juntaron con una institución de investigación en México y a través de fondeo de esta institución recibieron como esta donación, que era el tercer tipo de financiamiento, para poder instalar el proyecto. Y ellos pudieron instalar, me parece que eran alrededor de 180 paneles que les daban como 50 kilowatts, que es un sistema relativamente chico. Y esa turbina que se puede ver en la imagen abajo a la izquierda es de 5 kilowatts. Entonces combinaron energía solar con energía eólica, pero también tienen generación convencional con diésel y tienen esta combinación entre las tres tecnologías para poder dar eh, una como esta provisión constante y estable eléctrica a la comunidad. Y ellos lo están usando para desde desalinizar el agua y entonces tienen más usos pueden tener acceso a agua dulce, ya sea para beber, para usar en las casas y para otros procesos que antes, pues, como son una comunidad costera, puede ser difícil que puedan estar recibiendo agua de otros lados y puede ser caro por el transporte y demás. Aumentó su productividad porque ahora pueden procesar el pescado de manera diferente, tienen acceso a un par de máquinas pequeñas que les ayudan, pero que les han aumentado la productividad. Y parte del análisis que se hizo para esta comunidad era la comparación entre el, el, la interconexión al resto de la red, a una de las redes grandes que existía cerca, o hacer esta instalación de paneles con eólico, con diésel y la infraestructura que se necesitaba. Y resultó que la mejor opción para ellos era simplemente ir a tener la microred y la comunidad tiene hoy acceso a esta electricidad y es al menos en mi opinión, un gran ejemplo, es uno que me gusta a mí. Después pasamos a esta microred también aislada. Esta está en Estados Unidos, en una comunidad que se llama Cordova, Alaska. Y también es una comunidad pesquera remota. Muchas comunidades al sur de Alaska no están conectadas a la red principal ni de caminos ni eléctrica. Entonces, cualquier cosa que se tenga que llevar a esa comunidad, pues puede resultar más cara porque pues, muchas cosas son por avión o por barco, pero tienen costos elevados. Y esta comunidad ya tiene una hidroeléctrica de como 6 megawatts, que es muy vieja. Me parece que es como de los 40, de 1940.
Entonces tiene muchos años operando y por lo tanto también ha ido teniendo algunas fallas, algunas variaciones en cómo produce, aunque en general históricamente la hidroeléctrica se considera como una fuente estable. También con los cambios de lluvias, con lo que hemos visto en cambio climático, empezaron a tener pues, variaciones en la generación por todos estos factores. Y lo que hicieron fue instalar baterías. También instalaron después energía renovable, pero lo que a ellos les hizo la diferencia principal era poder tener baterías, este banco de baterías que se instaló y tenían pues acceso a energía mucho más estable y muchas veces con estas variaciones en la red también se pueden dañar los equipos que uno tiene en la casa. En fin, se mejoraron los controles y entonces había una mejor comunicación entre lo que hay ahora de generación renovable con las baterías, con la hidroeléctrica. Y el tercer caso eh, y último es el caso de Castañer en Puerto Rico. Y pues como probablemente saben, Puerto Rico es una isla que en general pues las islas tienen un sistema eléctrico un poco más inestable, ¿no? Simplemente porque es más chico y en esta zona en particular, Puerto Rico pues es una zona en la que puede haber huracanes y esto fue algo que sucedió en algún momento. Ahorita les platicaré cómo se reaccionó al huracán. Pero la microred de Castañera está compuesta por 121 paneles y un banco de baterías. Estos 121 paneles se distribuyeron en 3 techos de la comunidad y en esta región lo que se hizo es que a pesar de que ya hay interconexión a la red, había muchísimos apagones, eran constantes incluso de que un par al día y podían durar desde unos minutos hasta unas horas, hasta muchas horas. Y pues bueno, se instaló y ya podían operar de forma independiente, entonces traía algunos beneficios que les platicaré en la siguiente diapositiva. Y estaba diseñada para simplemente proporcionar energía confiable y más barata para los residentes. Y pues bien, en la imagen de abajo casi no se alcanza a ver, pero en el techo de este que dice restaurante y panadería se pueden ver los marcos de los paneles arriba, ¿no? Entonces, ese es uno de los edificios que tiene los paneles instalados y ellos dicen, pues antes pagábamos tal monto y ahora pagamos 30% menos de electricidad al mes, lo cual no es raro, ¿no? Realmente se pueden tener este nivel de ahorro que es alto, pero no es tan sorprendente. Solo lo digo por poner en perspectiva qué tipo de ahorro puede traer una microred. Un desarrollo económico, este justamente de la panadería decía, pues es que yo a veces tengo que tirar material que yo hubiera usado como insumo para producir más pan, y tengo que tirar porque se me echa a perder, porque los refris llevan apagados horas y entonces se me empieza a descomponer y ya no me sirve. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Se obtuvo mayor resiliencia y hubo colaboración comunitaria. Y esto tuvo un acento eh, muy importante después de un huracán que hubo en Puerto Rico, que tumbó mucha de la red eléctrica de la región, ¿no? De la isla completa, fue golpeada por el huracán. Y curiosamente, los paneles sobrevivieron y esta microred empezó a dar energía a los que más lo necesitaban en la comunidad. Un ejemplo que a mí me pareció sorprendente es que uno de los vecinos que tenía un familiar mayor en cama con un respirador y un tanque de oxígeno, pues tiró una extensión hasta donde estaba el banco de baterías y a través de esta extensión entre su casa y el banco de baterías pudieron mantener la máquina prendida, ¿no? Y la persona de la panadería podía entonces tener acceso a la energía de las baterías y de los paneles solares. Otro de los que tenía paneles en su techo y podía proveer energía de esa manera, puso un multicontacto para que otros vinieran a conectarse sus celulares y pudieran mantenerse en comunicación con familiares, que claramente después de un huracán se vuelve muy clave poder estar en contacto con quien uno quiere estar en contacto para avisar qué es lo que se necesita, qué es lo que está sucediendo y la comunicación se vuelve clave en este tipo de eventos. Y pues bien, ahora sí pasando a conclusiones, solo como término general quiero decir, pues podemos ver que las microredes traen empoderamiento
permiten a las comunidades tomar una decisión más consciente sobre de dónde va a provenir mi energía, cómo la voy a usar, qué tipo de soporte y respaldo va a tener. Tiene beneficios, como segunda conclusión, beneficios ambientales, en los que pues la fuente de tecnología que yo elija y el hecho de que esté distribuida y que se eviten pérdidas de transmisión, por ejemplo, y demás, va a ayudar al medio ambiente y va a reducir las emisiones que se tengan. La tercera es que pues, provee un desarrollo local en el que puede ser social, de colaboración, como veíamos con Castañer, económico, como veíamos en las otras dos comunidades que aumentan su productividad en pesca por tener acceso más constante a la electricidad. Eh, y bueno, desarrollo económico, social, que es súper importante en estos casos. Y ahora sí, te paso de regreso a ti, Ricardo, el micrófono. Muchas gracias por escucharme y abierto a las preguntas. Gracias, David. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que nos da una serie de insumos interesantes. Carolina, ¿tienes la mano levantada? Sí, muchas gracias, David. Muy interesante la presentación, muy clara, muy interesantes los ejemplos también que nos diste. Y en ese sentido, quisiera preguntar, para poder hacer también como el símil con las comunidades costeras de Tocopilla, por ejemplo, en el caso de México, eh, más o menos cuánto tiempo tarda todo ese proceso que tú dijiste desde el diseño de la red hasta que ya está funcionando. Eso por una parte, para tener un orden de magnitud del tiempo que toma instalar esta microred en una comunidad con no tantas casas. Y lo otro también como qué orden de magnitud de costos, más o menos, para tomando como referencia, por ejemplo, este proyecto de México que nos contaste, como para saber más o menos qué órdenes de Claro. magnitud de tiempo y de costo. Eso. Eh, con gusto te comparto los números ahorita de esta comunidad en México. eh, y quiero añadir una nota importante que es, cada caso es bien diferente, ¿no? Los números que les puedo platicar, y como decía, ahorita te los comparto. Cada comunidad tiene números bien diferentes porque depende de qué tan remota es la comunidad, ¿no? Tocopilla, en este caso, pues está conectada a la red de caminos, es fácil el acceso, aunque está, como decía, como en un tipo polo en Chile. eh, al tener estas variaciones, habrá cambios en costos. Y lo mismo respecto al tiempo, ¿no? Depende qué tanta información ya se tenga lista. Muchas veces el proceso que yo describía de adquisición de datos y recopilación de información puede durar 2 meses, si es muy rápido, o puede durar 2 años, ¿no? Si hay que hacer varias visitas, si hay que dedicar más tiempo, etcétera. En el caso de México, de Puertecillos, fue un estudio que hizo me parece que en ese momento todavía se llamaba la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, o CONACYT. Hace poquito cambiaron el nombre, pero fue como parte de un proyecto de investigación que se hizo en conjunto con la comunidad. Y ellos se tardaron alrededor de un año en hacer el estudio y se tardaron alrededor de otro año en hacer la instalación. Eh, el costo de ese, el presupuesto que tenía CONACYT era alrededor de 6 millones de pesos, que digamos que eran como $250,000, pero eso incluyó todo el estudio, ¿no? Entonces, y tiene ya algunos años que se hizo, por lo tanto, yo diría, para, para una comunidad como Tocopilla y las caletas que existen y estas pequeñas comunidades a lo largo de la costa, se requeriría hacer un análisis específico para cada comunidad y ver qué información ya se tiene, qué recursos ya se tiene. Por ejemplo, si la termoeléctrica ha hecho que parte de la comunidad ya conozca, ¿no? Conocen algunos temas de energía, tal vez hay gente capacitada que todavía está en la comunidad. Entonces, si parte de este trabajo se puede hacer de manera local, pues acelerará el tiempo y bajará los costos para poder mejorar. Al optimizar estos procesos se puede mejorar. Entonces, pues bueno, ahí está la referencia y también pues la nota de que pues, cada caso realmente es diferente. Muchas gracias, David. Un poco con esa pregunta y esa respuesta que estabas dando, en el caso de que estas comunidades
y que es algo que vimos en Tocopilla. Varias de estas habitantes tienen ya sistemas propios. Obviamente no están interconectados entre ellos, pero sí ya nos comentaban que en alguna de ellas hasta un 40% tenían kits Ujú, ya independientes. Entonces, me imagino que, pero nos puedes decir si es cierto o no, me imagino que el análisis puede tomar en consideración lo que ya está instalado y cómo mejor utilizarlo, ver también cuál es la capacidad necesaria extra que se necesitaría y obviamente cuál va a ser el uso, ¿no? Porque tú mencionabas en una comunidad pesquera, pues puede ser ya para hacer uso de refrigeración, uso comercial, uso industrial. En el caso de las caletas cerca de Tocopilla, pues hay muchísimas familias que no se dedican a la pesca, entonces están realizando nuevas labores económicas. Habría también que ver, obviamente, cuáles fueran sus necesidades eléctricas o energéticas para estas nuevas formas de recursos económicos que están en esos sectores nuevos. Turismo es uno que está arrancando ujú, fuertemente, etcétera. Pero me parece interesante. Además, me gusta lo de la resiliencia, ¿no? También porque son zonas que aunque no tienen huracanes, llueve muy poco, pero hay terremotos, hay otro tipo de problemas ujú. que pudieran suscitarse, tanto en la ciudad, la resiliencia, como en las caletas. Pero una cosa que quería rápido preguntarte es sobre la operación y mantenimiento y cuánto las mismas comunidades hacen eso. En el Ujú. ejemplo de la comunidad pesquera o en Puerto Rico vemos cómo la comunidad se juntó, pusieron esta microred. ¿Qué puestos de trabajo dieron para la misma comunidad, ¿no? Me imagino, sobre todo, operación y mantenimiento. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Claro, y aquí depende mucho del tamaño del sistema. Eh, Cuando se habla de que o sea, si en una comunidad cada quien tiene su kit y entonces cada quien se encarga de su propio kit, ¿no? Pero en los casos en los que se tienen o se entra a la categoría de comunidad energética en el que entre todos estamos buscando tener esta generación y estas baterías y cómo interconectarnos en la misma comunidad normalmente elige a alguien, ¿no? O hay uno de los interesados y me regreso a la planeación en donde al inicio se forma un equipo y se identifican las partes interesadas, ¿no? En el primer paso. Y en este primer paso de formar el equipo y seleccionar las partes interesadas, va a derivar, pues bueno, ya sabemos quiénes queremos tener aquí, para qué se va a usar la energía y por lo tanto, cada vez que haya que cambiar un panel, porque este tipo de sistemas van a tener algún problema en algún momento. Lo ideal claramente es que no, pero tal vez más las comunidades pesqueras por la salinidad que hay. Yo soy de una comunidad costera en México y una de mis primeras labores o mis primeros trabajos fue instalando paneles solares en casas y me acuerdo, teníamos consideraciones adicionales por la salinidad que hay en el aire y esto requiere cierto mantenimiento. Y hemos visto cómo en Puertecillos, lo que se hace en muchas comunidades en Alaska, les digo, muchas veces se repiten ciertos patrones a pesar de que hay muchas diferencias, pero hay alguien en la comunidad que se va capacitando poco a poco y a veces es con una capacitación formal que se toma un curso y entonces se obtiene el conocimiento, una certificación y entonces a esa persona se le asigna un empleo y la otra es un poco más informal, ¿no? Cuando pasa algo con el sistema, esta persona que está asignada para operar y mantener el paneles solares, pues se pone en contacto con el proveedor o con el instalador, le dice, oye, están pasando estas cosas y también hay como cierta colaboración entre el instalador y esta persona y va obteniendo esta capacitación a lo largo del tiempo. Pero sí, claramente también hay, dependiendo de la necesidad de la comunidad, hay la necesidad de tener que operar y mantener el sistema que se instale, que resulta en un empleo adicional, ¿no? Como esta pequeña actividad económica extra y cada actividad económica que se le va sumando al sistema, que ya sea incluso en educación, ¿no? Si tenemos podemos poner un foco donde antes no había y se puede extender las horas de estudio, las horas de trabajo, o si se puede extender a través de, antes no había una clínica y se puede tener una clínica con ciertos servicios básicos
Realmente este tipo de sistemas empoderan a la comunidad, que era lo que yo decía como una de las conclusiones, que le dan la posibilidad de decidir, ok, no, nosotros no hacemos pesca, ¿no? Pero nosotros tenemos estos 2, 3 intereses que queremos explorar y necesitamos electricidad para poder explorar. Entonces, claro que se desarrollan nuevas actividades económicas y al mismo tiempo, entre más se puede ir viendo las ventajas que ofrecen al desarrollo económico, pues más también se le va dando valor a mantener y operar el sistema de manera correcta. Muchas gracias. Quisiéramos ver si alguien más tiene alguna pregunta. Por favor, pueden utilizar su micrófono directamente. Y si no, les recordamos que estará grabada, ha estado grabada esta presentación y la liga estará a la disposición. El equipo del programa de Net Zero World también tiene los correos electrónicos de todos los que han estado presentando. Si hay alguna pregunta muy específica, con muchísimo gusto la hacemos pasar tanto a David como cualquiera de los que han presentado antes o que van a presentar en el futuro. Carolina, no sé si quieres dar algunas palabras para terminar o quieres que termine yo. No, solamente agradecer a David por la interesante presentación y como tú decías también, ¿no? Nos quedan otros talleres que ahí en el corto plazo y todos estos talleres están siendo grabados, entonces también vamos a poder compartir los links con las personas que nos hayan podido sumar. Así que eso por mi parte. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos otra vez, a todas y todos, que tengan un muy buen fin de semana y los esperamos el próximo viernes para el seminario sobre reutilización y reciclaje de paneles fotovoltaicos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, David. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.